las tantas necesidades de construcción, lo que significa el sistema de justicia, en lo planteado ya varias veces por el doctor Stein, pero que no es solo del sistema de justicia. Observar esta experiencia, tomar de ella lo que puede ser útil en ese compromiso que es nuestra aspiración, particularmente es mi aspiración en Colombia como colombiano, que se pudiera observar también este mecanismo, porque ocurre, en Colombia estamos en un proceso de elección fiscal general, y desde la propuesta de fiscal general que la hace el presidente para que la Corte Suprema de Justicia lo elija, desde la propuesta aparece el problema de las composiciones, de los tratos políticos, de las incidencias de conceptos que uno consideraría, desde la inocencia que tenemos todavía, uno consideraría que deben estar excluidos de cualquier proceso de elección de quien tiene a cargo la persecución penal en un país. Bueno, es esa la aspiración, que también desde Colombia observaran procesos de esta naturaleza para que podamos finalmente salir adelante en esta construcción de democracia. Pero hay un aspecto en lo que ahora realmente me interesa, a lo que estoy dedicado, y es la situación en Guatemala. Y es de qué manera esta experiencia desde la llegada, porque alcancé a ver todo el proceso de transformación de una sociedad como acostumbrada a convivir con la criminalidad, una sociedad que podría decirse en muchos sectores o en muchos aspectos ya como rendida. Ya la vida es así, ¿qué vamos a hacer? Y que de pronto, cuando se logra en un proceso que no es del 16 de abril, que podríamos ubicar también en el 2014 en un comienzo, lo que significó, por ejemplo, una actividad de investigación con el Ministerio Público relacionada con el sistema penitenciario, con un hombre intocable y otra vez es intocable, como el capitán Lima, en el apoderamiento que tuvo del sistema penitenciario. Y cuando se actuó, cuando aparecía en los titulares de medios de comunicación una revista, 15 días antes de lo que logramos realizar, en una pequeña cosa relacionada con el sistema penitenciario, una revista 15 días antes decía: nadie puede contra Byron Lima. Y era la conciencia en el país, no respecto de este señor, la conciencia de nadie puede contra la criminalidad que se ha apoderado de esto. ¿Cómo se va generando a partir de ahí una confianza? Una confianza que implica desde dos perspectivas. Una, la demostración de que nadie está por encima de la ley y que en la medida en que se va avanzando, prácticamente todos los sectores del país han sido tocados con estas investigaciones, y no por una cacería de brujas como algunos afirman, no por un propósito de persecución como señalan otros, es porque desafortunadamente por décadas de impunidad Guatemala llegó a una situación realmente gravísima, pero que ha tenido la capacidad de resurgir y que desde compromisos uno podría ver inclusive en lo que puede ser tal vez como mínimo, pero el gran significado que tiene que el gobierno actual, con año y medio de anticipación, hubiera solicitado la prórroga de la comisión, de manera que está ya hasta septiembre del 2019. Creo que esa es una demostración de un nuevo tiempo
Y es un nuevo tiempo que Guatemala tiene que aprovechar, que los guatemaltecos tienen que aprovechar, porque es que este es un problema de los guatemaltecos y ellos son los que están llamados a reconstruir su país, que nosotros apenas apoyamos, aportamos, pero que la responsabilidad es de ellos. ¿Cómo entonces es necesario ahora profundizar en la actividad que se viene adelantando? Yo he dicho en muchos espacios que este todavía es un proceso reversible, que todavía es posible que todas estas estructuras criminales que se han apoderado del país puedan realizar el contraataque y que afecten todo lo que se ha desarrollado en estos meses, que es necesario que la sociedad continúe expresándose, que la confianza que se ha generado en amplísimos sectores sociales, que esta es una lucha sincera contra la impunidad, que esa confianza se traduzca también en la actividad vigilante, permanente, participativa de la sociedad, que sea una afirmación permanente a todas estas estructuras que quieren recuperar el poder que están perdiendo, que sea una afirmación permanente que Guatemala está comprometida en la reconstrucción de la democracia y que es un asunto que no se le deja solo al Estado y que el Estado no le puede dejar tampoco solo a la sociedad, que es un asunto en el que vienen participando con mayor amplitud sectores del Estado, sociedad, y que es la esperanza, finalmente podamos llegar a un punto en el que digamos, ya se ha avanzado tanto que no es posible que el crimen organizado vuelva a apoderarse del país. Muchísimas gracias, Iván, por tus palabras. Yo creo que ha sido un buen cierre del panel y para no retenerlos más, quiero pasar brevemente a unos 15 minutos de preguntas y respuestas de los panelistas. Yo les pido, por favor, que se presenten y sean muy breves y concretos en sus preguntas. A ver, 1, 2 y 3. Empezamos con estas 3 y luego pasamos a una segunda ronda. Bueno, muchas gracias. Un agradecimiento muy grande a Iván por su presentación y sobre todo un reconocimiento muy profundo por su trabajo en Guatemala. Yo quiero referirme a lo que considero es algo fundamental para cualquier tipo de mecanismo de esta naturaleza y tiene que ver con el respaldo político institucional de la entidad de la cual surge o de la cual emerge. En el caso de CICIG, pues obviamente nace desde una perspectiva y necesidad de sociedad civil en Guatemala, pero como una instancia adscrita, digamos, al sistema de Naciones Unidas y en el caso del grupo de expertos de la Comisión Interamericana. Y esto por un detalle. Curiosamente también las estructuras de socavamiento de la posibilidad de funcionamiento de las dos entidades se han transnacionalizado y de hecho el ataque que enfrentó en mucho desde medios de comunicación en México el GIEI estaba nutrido y alimentado de personajes que habían estado en Guatemala actuando también contra la CICIG y que se trasladaron a México para actuar pues contra una actora no mencionada, pero que también tuvo muchísimo que ver en esa formación y esa construcción de la FESI, que hoy pues también tiene y cosecha frutos importantes, y me refiero a Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI, ex fiscal general de la República de Guatemala, que de alguna manera en su gestión contribuye precisamente a que finalmente la CICIG pueda cumplir con su mandato. En México o a México llegaron financiados por capital guatemalteco, por ese gran capital que hoy día está siendo golpeado en muchos de sus intereses, personajes como Hilda Aguilar, por ejemplo, que en Guatemala tuvo y ha tenido un rol tremendo de apoyo a estructuras violadoras de derechos humanos y que en México fue paseada
en los medios de comunicación por estas mismas estructuras mexicanas opuestas al trabajo del GIEI. Gracias. Buenas noches. Primero, mi nombre es Virginia Velázquez, dominicana, y felicitaciones por el panel, excelente e interesantísimo. Mi pregunta va dirigida al señor Iván Velázquez. Mencionaba al principio que actualmente están trabajando en Guatemala con la posibilidad o una reforma al sistema de justicia para garantizar la independencia o elevar los niveles de independencia de sus integrantes. Mi pregunta es realmente qué elementos se han tomado en cuenta entonces en esta reforma que se han contemplado precisamente para lograr ese objetivo, y a los demás integrantes del panel si existe igual, aunque no lo hayan mencionado, alguna reforma en este sentido que se esté dando en el marco de los de los objetivos que han tenido las instituciones, las comisiones que han conformado. Muchas gracias. Buenas tardes, Sagrario Félix de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo. Me parece muy pertinente lo que se ha hablado aquí, definitivamente nos da una visión de que nos pasa a todos. No recuerdo, porque no tenía la visibilidad de la persona que decía que los partidos tenían 3 periodos de vigencia, y a nosotros nos parece muy conveniente porque hay partidos que simplemente merman la economía estatal y simplemente no hacen su rol, pero la pregunta es la siguiente, y tampoco recuerdo porque por la posición que tengo no veía algunos expositores, es el tema de la cooptación que tiene el Estado de los medios, de 2 maneras. Una manera, la persecución, y otra manera, la compra. En su experiencia, conozco algunos casos de Venezuela, algunos casos de Ecuador y algunos casos locales, pero a ver qué nos podrían orientar un poquitito respecto a eso en sus experiencias. Gracias, Katia. Doug Castle de la Universidad de Notre Dame. Felicidades por un panel excelente y, más importante, por las trayectorias de todos los que están allá en la mesa. Decidí, no voy al plenario porque esto es demasiado importante. Mi pregunta es más que todo para Iván Velázquez y para Eduardo Stein. Formalmente, las potestades, las competencias de esa nueva entidad para Honduras me parecen mucho menos que tenía CICIG, punto 1. Punto 2, con menos facultades que tenía, yo no sé si CICIG pudiera haber tenido el éxito que haya tenido en la medida que haya tenido éxito. Mi pregunta es si en la apreciación de ustedes las potestades y facultades formales, escritas, son decisivas, o con liderazgo adecuado, con comisionados de primera calidad y voluntad, se puede superar, y lo que importa más es quiénes son y no tanto cuáles potestades formales tienen. Y no necesariamente tiene que referirse a Honduras, pero es una cuestión de principio. Gracias. Para la primera pregunta sobre de reformas de la justicia, Guatemala tiene, hemos insistido, una deuda histórica con la justicia. Presupuestalmente, todas las entidades del sistema de justicia, incluido el Ministerio Público, pero también el organismo judicial, la Defensa Pública Penal, el Instituto de Ciencias Forenses, la Policía Nacional Civil en su componente de investigación criminal, una desatención permanente. Uno podría sospechar que la debilidad de la justicia es intencional, ha sido intencional, porque en la medida en que tenga tan grande debilidad, la impunidad es la regla, de manera que a quienes ha favorecido grandemente la impunidad, que hubieran tenido la posibilidad de incidir también en
fortalecer la justicia no han tenido ninguna participación en ese sentido. Un solo dato, y que siempre insistimos, no es un dato, es una actitud. Guatemala tiene Ministerio Público en el 10% de los municipios. Son 340 municipios y solo en 34 hay fiscalía. Y eso es una realidad que hay que transformar desde lo material. Es decir, en el tema de la justicia está en dos aspectos. Uno, lo que significa el fortalecimiento material de la justicia, la posibilidad de tener. Otro dato, la Fiscalía contra la Vida, que investiga pues delitos contra la vida, tiene un acumulado de tal naturaleza, es decir, una impunidad acumulada de tal naturaleza, que dedicándose los fiscales actuales, con los mecanismos actuales, con los niveles de eficiencia actuales, y es de las mejores fiscalías que tiene Guatemala, que tiene el Ministerio Público, tardaría 15 años para saldar la impunidad acumulada, pero en 15 años se cometen alrededor de 90.000 homicidios a la tasa de hoy. ¿Cuál es la necesidad entonces? De un lado, del fortalecimiento material de las instituciones de justicia, pero del otro, de qué forma debe diseñarse el sistema de justicia en su conjunto, y es lo que venimos impulsando con las autoridades guatemaltecas. Finalmente, el Diálogo Nacional por la Reforma a la Justicia fue convocado por el Presidente de la República, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Presidente del Congreso, con una participación social realmente amplia, y se ha buscado un mecanismo en el que esté la sociedad interviniendo en la discusión. ¿Cuál es el centro de esto? La independencia judicial, digamos más amplio, la independencia de los órganos que intervienen en el sistema de justicia, la independencia del Ministerio Público, la posibilidad que los jueces y magistrados vinculados o seleccionados a partir del sistema de concurso en una carrera judicial no le deban el puesto a los políticos, a las estructuras de poder, que no siempre es de políticos, sino estructuras de poder de toda naturaleza. Entonces, la idea que se viene impulsando ahora en Guatemala es, en primer lugar, reformar la Constitución política, removiendo obstáculos que propician impunidad, algunas instituciones específicas que desafortunadamente no hay tiempo para explicar, pero en ese sentido, y en otro, examinando en las instituciones de justicia, tanto la Corte Suprema de Justicia como el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad, de qué forma se puede acondicionar, modernizar, podríamos decir mejor, de manera que pueda garantizarse la independencia, porque sin independencia es imposible adelantar una lucha contra la impunidad. Lo otro, solo para referirme brevemente y pasar son suficientes las facultades. Yo creo que el diseño de una organización como la CICIG es un buen diseño. Es un buen diseño que permite actuar contribuyendo al fortalecimiento institucional del país, porque una comisión de esta naturaleza, y es la insistencia, ya hoy lo he dicho como en 3 ocasiones, no puede ser una comisión de sustitución de autoridades nacionales, sino de fortalecimiento de las autoridades nacionales. Todo el trabajo que desarrolla la CICIG tiene un propósito: retirarse. Lo que hay que trabajar es porque la CICIG no continúe, pero para que la CICIG no continúe es necesario que las instituciones nacionales estén suficientemente fortalecidas. Digo entonces que tiene un buen diseño en ese sentido en el convenio, que la manera como complementa actividad e inclusive se le atribuye algo a lo que no hicimos mención, me parece que
ya se fue Francisco, pero que en Honduras hay una dificultad con la Maxi en cuanto a la posibilidad de adelantar investigaciones preliminares autónomas. Inclusive nosotros, CICIG puede adelantar investigaciones preliminares, no las puede presentar ante los jueces, pero sí podemos constatar la existencia de un determinado fenómeno criminal que lo pasamos al Ministerio Público y el Ministerio Público ya verá cuál es la actitud que asume, pero va a tener un resultado muy objetivo, concreto, con elementos probatorios fuertes que, por lo menos hasta ahora ha ocurrido, el Ministerio Público asume también con toda responsabilidad y actúa ante los jueces. De manera que me parece adecuado el tema de las personas. Yo creo que hay muchas circunstancias que son las que inciden en que en un momento determinado se logren determinados resultados. Lo que particularmente con la CICIG fue un proceso de construcción desde el 2008, es lo que ha permitido que ahora se desarrollen también determinadas actividades. Si no se hubiera contado con la ley contra el crimen organizado, si no se hubiera contado con la ley que permite las interceptaciones telefónicas, los métodos especiales de investigación. En Guatemala, hasta el 2010, no había interceptaciones telefónicas legales, pero debe ser de los países más desarrollados en las interceptaciones telefónicas ilegales. Pero legales en el 2010. Todo eso que se fue construyendo en el desarrollo de la comisión y que sirve además como experiencia para los países, para nuestros países donde se vean carencias normativas en ese sentido. Todo eso es lo que ahora ha permitido continuar. Lo que resaltaba Iduvina con respecto a la fiscal general Claudia Paz y Paz, es que esto no es una obra que digamos de un día para otro aparecieron Telma Aldana e Iván Velázquez como magos y transformaron la realidad. Este es un proceso de construcción, inicialmente con el fiscal Velázquez Zárate, que dio los primeros pasos, y luego sin Claudia Paz, así como en el caso mío, sin los comisionados anteriores, no hubiera sido posible realizar todo lo que ahora se ha realizado. La definición de la FESI, de una depuración que se realizó también con Claudia Paz en el Ministerio Público, una reorganización interna para erradicar los vicios del pasado, de manera que todas las personas tenemos una incidencia, pero todas las personas. Gracias, Iván. Okay. Bien, solamente un pequeño comentario sobre lo que dijo Iduvina, la importancia del apoyo político para estos mecanismos. Nosotros hemos tenido el apoyo de la Comisión Interamericana, como ya dijo, después al empezar el segundo mandato empezó una campaña en contra nuestra, y esa campaña empezó, digamos, focalizándose en Claudia, después se dirigió más contra Ángela Buitrago y también hubo participación de un exgeneral que se llegó a México a acusarnos en medios de comunicación y fue paseado por varios lugares señalando que éramos agentes del comunismo internacional, ¿no? Y que veníamos a México a hacer mucho daño al país. Y nosotros alertamos al gobierno desde el principio sobre esto. Le dijimos, mire, la cosa ha empezado por Claudia Paz, pero va a seguir por Ángela Buitrago y va a seguir contra otros miembros del grupo, ¿no? Y desgraciadamente la actitud del Estado frente a eso, cuando le pedimos que hubiera un pronunciamiento público, fue no hacer ese pronunciamiento público oficial y relegarlo a comentarios positivos sobre nuestro trabajo en diferentes entrevistas por parte de diferentes representantes del Estado. Creo que eso es muy importante. Se necesita proteger el espacio de trabajo. Hay muchos enemigos de la verdad y en la lucha contra la impunidad. Hay una cosa interesante y es que, bueno, hay una pelea por la legitimidad. Cuando nosotros presentamos el informe, no se discutió el informe, ¿no? Y cuando hemos presentado el segundo informe no se ha discutido los resultados del informe. Eso muestra que la investigación está bien hecha, ¿no? Y que hay no tanto calificación sobre las cosas, sino una buena descripción con datos y pruebas bien sostenidos, y que eso es lo fundamental. Cuando no se puede desprestigiar el trabajo, se trata de desprestigiar a quienes forman parte de esas instituciones o de esos mecanismos, pero también para mí lo más negativo en ahí es no solamente el uso de ciertos medios de comunicación como parte
parte de una campaña, sino que eso vino de la mano de un momento en el que se endureció la posición para el avance de la investigación, ¿no? Y creo que necesitamos que haya realmente una apertura y una posición política clara de compromiso por el avance en la lucha contra la impunidad, y hay que hacer una evaluación en serio de las personas, las instituciones, a veces incluso dentro del propio Estado, que están muy poco interesados en la impunidad, y eso hace un muy flaco servicio a todos los países. Gracias, Carlos. Bueno, yo creo que el papel de los medios de comunicación es fundamental, como ya lo han dicho. No solamente porque efectivamente hay, me refiero al caso de México, campañas de difamación muy bien orquestadas, con apoyo de personeros dentro de los aparatos de poder, etcétera, que también afectaron no solamente a los miembros del GIEI, sino a la comunidad de derechos humanos. Hubo campañas de desprestigio. Bueno, a mí me acusaron de ser líder de una red de corrupción. A Emilio Álvarez y Casa, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, lo demandaron penalmente sin ningún fundamento, pero resonó en los medios. En fin, fue parte de todo un intento de desprestigio en general de los derechos humanos y del trabajo, desde luego, del grupo de expertos y de los organismos internacionales. Pero más allá de eso, lo que yo creo que hace mucha falta, y lamentablemente no lo tuvo tanto el grupo de expertos, no por culpa del grupo de expertos ni de nadie, sino fue que fuera acompañado por periodismo de investigación serio. Y que pudiera ir, digamos, creo que hubo el papel fundamental de varios periodistas que proporcionaron al grupo información que le permitieron exhibir, por ejemplo, que se sembraron pruebas, etcétera. Pero lo que no ha habido ha sido un acompañamiento sistemático de periodistas de investigación que vayan de alguna manera pues desarticulando la versión oficial, que desde luego no coincide para nada con la versión del grupo de expertos. Pero eso es un problema del país. México es un país muy peligroso para el ejercicio del periodismo, por muchas razones en las que no voy a entrar. Entonces el periodismo de investigación pues es una rareza, y los medios imparciales son otra, y bueno, sí, desde luego las redes sociales y los blogs y todo eso son muy importantes y acompañaron mucho el proceso, pero los grandes medios de comunicación no lo hicieron. Y desgraciadamente el público sigue dependiendo mucho de los grandes medios de comunicación, sobre todo el radio y la televisión, que se dedicaron en muchos casos a distorsionar directa y abiertamente todo lo que se iba revelando, ¿no? Tres cosas. Primero, las redes que con mayor inteligencia y eficiencia han aprovechado las nuevas tecnologías digitales de comunicación son las redes criminales. Entonces, no es extraño, Iduvina, que se trasladaran de Guatemala a México algunos personajes públicamente conocidos, porque ya lo han estado haciendo en lo privado, personas que están detrás de estos movimientos, organizaciones, etcétera, que no solamente funcionan en países vecinos, sino con redes mucho más amplias. Segundo, el compromiso de la reforma de la justicia viene de los acuerdos de paz. Y se ha estado trabajando en Guatemala desde hace varios años, proponiendo elementos sustantivos para esas reformas, pero tomando en cuenta los avances espectaculares que ha tenido
el trabajo de investigación criminal y de encauzamiento del Ministerio Público con el apoyo de CICIG, sobre todo en los últimos 2 años, era importante, yo diría indispensable, el hacer un esfuerzo renovado y más amplio para reexaminar esas propuestas de reforma y llevarlas más lejos a donde la situación actual ya nos permite discutirla. Tercero, no es suficiente. Hay otros ámbitos de reforma del Estado que necesitan ser atendidos para que estas ganancias netas en el ámbito de la justicia puedan ser apoyadas también. Y por último, miren, el tema de las facultades escritas o formales y la responsabilidad personal es insustituible. Ya desde los antiguos griegos sabíamos de muchos de los mitos en donde esto operaba, que se personalizaban quizás sin el conocimiento científico que tenemos ahora, pero cuando no les gustaban las noticias a los poderosos, mataban al mensajero, que es lo que ahora están haciendo a través de los medios de comunicación con los esfuerzos concertados del descrédito. Pero cada vez es más difícil, cada vez es más difícil librar una campaña de descrédito sin que existan otras fuerzas públicas, societales, que entren a la polémica y a la contienda a contrarrestar eso. Y yo me sumo al reconocimiento multitudinario que en mi país ha tenido, y no porque esté presente en la mesa, Iván Velázquez, porque de verdad ha sido una labor estupenda, muy valiente, pero sobre todo escrupulosamente prudente en no salirse de su mandato, que creo que ha sido uno de los más grandes éxitos de su gestión. Y discúlpame, Iván, pero cantidades de veces cotidianas algunas personas de prensa, de medios de comunicación le tiran cáscaras para ver si se las brinca, y de allí es de donde nace esta idea de que la CICIG es socia o cómplice o herramienta de una persecución, de una cacería de brujas, etcétera. Y él ha insistido de veras escrupulosamente en que lo único que están llevando a la denuncia criminal por medio del Ministerio Público es aquello que tiene un sustento con evidencia comprobada y públicamente comprobable. No porque a mí se me imagina que Doc Cassell anda metido en una red de narcotráfico, me voy a poner a dedicarme a... No. En realidad, cada una de las denuncias y las órdenes de captura consecuentes que salen ordenadas por el Ministerio Público o pedidas por el Ministerio Público tienen un sustento probatorio, o bien documental, o bien con declaraciones de testigos, testigas protegidas, o bien de la suma de las dos cosas, pero con validez probatoria en una corte penal. Este es un elemento de objetividad judicial que Guatemala no tenía hasta muy recientemente, como un, si quieren, una aula televisada casi cotidiana en donde la población sintoniza masivamente las audiencias públicas que se están llevando a cabo, y en donde todas y todos estamos aprendiendo cotidianamente cómo funciona, mejor dicho, cómo debería funcionar la justicia. Gracias, Eduardo. Yo sé que hay varias preguntas ahí, pero les quiero proponer, porque también hay gente que necesita salir, que cerremos aquí y vayamos a tomarnos un vinito, a comer algo y a conversar con los panelistas que todavía se quedan un rato más, y plantearles a ellos en privado, bueno, no en privado, pero fuera de acá del panel, las preguntas. Quiero terminar con un aplauso a todos ellos. Gracias, gracias. Gracias. Y gracias a todos, nos servimos.